que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema, como le mencioné, se llama el trono de las apelaciones. Y el punto de este tema es que es para aquellos que en algún momento en nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles, por estragos u consecuencias. Entonces, estas situaciones, ¿verdad? Solo pueden ser removidas por aquel que tiene autoridad para revocar cualquier situación, por difícil que sea, ¿verdad? Entonces, hay alguien que tiene el poder para inclinar el cetro de misericordia. Y cuando un rey inclinaba el cetro, significa misericordia. Entonces, cuando nosotros queremos pedir, ¿verdad? Queremos pedir que alguien tenga misericordia de nosotros, en primer lugar tiene que tener autoridad. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, muchas veces se confunde la autoridad con el poder. No es lo mismo. Se necesita muchas veces autoridad para ejercer el poder, sí, pero no es lo mismo. Entonces, yo lo que quiero hacerle ver es que quiero explicarle a la iglesia ciertos conceptos básicos que hay hermanos que no han puesto atención en estos últimos 3 años sobre este concepto que se ha explicado. Y una vez más quiero explicar. No es lo mismo pedir misericordia, ¿verdad? Porque me encuentro en una situación difícil, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos, ayúdenme a predicar, ayúdenme, díganme una situación difícil para que les empiece a diferenciar, les enseñe yo a diferenciar entre una situación difícil y una que uno mismo provoca. ¿Alguien me puede ayudar por una situación difícil que haya pasado o que esté pasando? ¿Nadie tiene problemas? Soy el único. No, yo eso estoy re mal, necesito administrar. Entonces, la salud. Entonces, en la salud, gracias. En la salud, ¿verdad? Por ejemplo, en la salud, cuando ya se oró por una persona, pongan usted atención, cuando ya se oró por una persona, ya se clamó, ya estuvo ahí, no un día ni 2, hasta años, ¿verdad? Ha estado uno constante y no sana, y va a ser a través de un médico que va a sanar al Señor, ¿verdad? Es a través del médico que va a ocupar la misericordia. Y no necesariamente tiene que ser una manifestación divina por la imposición de manos o por la oración directa, ¿verdad? Que tengamos hacia la persona. Pero también tenemos que entender, ¿verdad? Que hay personas que prefieren ir a ver al médico que orar en casa y seguir a Jesucristo. Porque hay personas que relacionan, ok, voy a orar, pero significa que tengo que venir al templo. Entonces, no puedo. O si voy al templo, ya no oro. Y si tengo que hacer las dos cosas, ya no juego, mejor ya no lo hago. O en el lado de los casos, alguien es que terminan diciendo, pues ni una cosa ni otra. ¿Me explico? Porque es mucho para mí. Entonces, personas se llegan a enfermar, ¿verdad? Y empeoran la situación a veces. ¿Por qué? Porque pues prefieren ir a ver al médico o venir al templo. Entonces a veces llega a pasar que incluso hasta dejan de venir y todavía se empeora peor la cosa. Una, porque se está violando una ley. La palabra de Dios dice que es pecado la incredulidad. Y si tú no estás creyendo en Cristo, no estás depositando tu confianza en Cristo, ya estás violando la ley. Entonces ya abriste un derecho legal. Entonces, un cosmócrata, ¿verdad? Un espíritu inmundo, ese es un experto en decir, ese está fallando.
en incredulidad. Entonces, yo pido el derecho para que este hombre lo ataque. Entonces, si era una enfermedad natural, ya después se convirtió en una enfermedad espiritual. ¿Me explico? Ya son dos cosas. Y empeora, el estado de ese hombre pasa a ser peor. Entonces, a veces, por falta de discernimiento, todos queremos misericordia. Mire, si ahorita ministramos, todos podemos llorar, ¿verdad? Por la presencia de Dios. Pero no confundamos la presencia de Dios con que quiero que Dios me perdone mis pecados para seguir haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Porque hay personas que hicieron un modus vivendi, una manera de vivir eso. Dios es misericordioso, yo vengo, pido perdón, porque sé que voy a seguir pecando, no porque hay un arrepentimiento sincero en mi vida. Entonces es algo bien tremendo, hermano. Es ahí cuando se cae en la religiosidad. Entonces, continuando con lo de la enfermedad, ¿va? Si es natural, Dios va a ocupar, si a Él le place, a un instrumento, vas a sanar. Tú mismo por fe puedes sanar o puede ocupar incluso hasta un médico. ¿Ok? Pero a veces me ha tocado ver que en diferentes circunstancias la iglesia ha caído en que confunde la misericordia con que Dios solapa. Mire, misericordia, gracia, perdón, ¿verdad? Son sinónimos, hermano. Pero a veces la iglesia confunde. Entonces, cuando se hace el llamado a la misericordia, lo primero que hacen todos los hermanos, vienen y extienden su mano para la misericordia. Y Dios se lo da porque Él es así. Él no se puede. Jesús no sería Jesús si le dijera no te perdono. En este tiempo de gracia. Cuando venga el juicio, dice ya no, en ese tiempo de gracia. Dejaría, no sería Jesús. Entonces, ese no es Jesús el que le estaría hablando. ¿Me explico? Siempre le va a perdonar. Pero gracias a eso, pensamos que no hay consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? Pensamos, Jesús ya me perdonó, pero no va a haber consecuencias de lo que estoy haciendo. Entonces, hay todo tipo de consecuencias. Y eso es importante que nosotros entendamos. Que tenemos que estar conscientes y hacer lo que dice la palabra de Dios. Para que le voy a poner un ejemplo. Supongamos que uno de los jovencitos de esta iglesia va y desobedece y tiene relaciones sexuales con una jovencita. Queda embarazada la jovencita. Y entonces viene y le pide perdón al Señor. ¿Lo perdonará el padre? ¿Lo perdonará o no lo perdonará el padre? Pues claro que lo va a perdonar. El punto es que es otros 20 pesos, dice el apóstol Sergio, ¿ah? La leche, los pañales, los cuidados del hospital. Y si no tienes seguro social o seguro popular, hermano, ahí te vende el cobadón garantizado. ¿Sí me estoy intentando entender? Dios tiene misericordia y va a tener misericordia de tu hijo, pero era necesario que pasáramos por esas cosas. Porque yo de chamaco lo hice, no conocía a Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Si ahorita alguien dice, oh Señor, perdóname, maté, robé, pero no devolví el dinero que me robé, para que no digan que soy un ratero, es que soy cristiano. Dios te perdonó, pero no hiciste lo correcto, devolver el dinero. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya metí mis dos manitas y dos piecitos. Como así, porque me entiendan vulgarmente cuando digo, ya metí las 4. Ya hice esto, ya hice el otro. Y espero que no haya consecuencias. Y es algo que está bien equivocado en la iglesia.
que no va a haber consecuencias de lo que nosotros hacemos. Mire, hermano, no me malinterprete lo que le voy a decir, porque lo que le voy a decir es para bendición, no para maldición. Pero tiene que ser ya empezar a madurar. Si un hermano o una hermana deja de congregarse, simple y sencillamente no viene un domingo, no pone no deposita lo que no ha diezmado en semanas, meses, años, no sé cuánto tiempo no ha diezmado. Eso yo no lo ando checando, para que estés tranquilo. Yo nada más lo invito a orar por lo menos. Entonces, hay personas que agarran y vuelven a diezmar y piensan que ya murió. No, hermano. Hay cosas espirituales que tenemos que hacer. Cuidado, se va a caer las cámaras. Hay cosas que se tienen que hacer, como pedir sinceramente perdón de todo corazón y esforzarse y no volverlo a hacer. Porque entonces vendrá el devorador. Y todo lo que tú trabajes, lo que hay en tu alacena, se lo va a comer. Entonces, hay consecuencias por no hacer las cosas espiritualmente. Entonces, yo lo que quiero explicarme antes de empezar, todos vamos a pasar hoy a pedir misericordia. Pero sí tenemos que entender que va a haber ciertas cosas que pueden afectarnos y que tenemos que aprender tenemos que aprender nosotros con la palabra de Dios cómo neutralizar eso que hicimos. Ejemplo. Ok, hice algo malo, pedí perdón, me trajo consecuencias. Un ejemplo, hablé mal de una persona. Es bien clásico, aquí todo el pueblo es bien chismoso, no estoy diciendo que ustedes, ¿va? Todos los alrededores son chismosos. Entonces, si soy bien chismoso y usted, el Señor le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes que pedir perdón. Va y le piden perdón por el Padre. Pero a la persona que le hicieron el chisme o que anduvieron murmurando, ¿qué es murmurando? Como el teléfono descompuesto, por ejemplo, que a la hermana le contaron el chisme, se le platica a ella, se le platica a ella, se va a platicar, y todos cayeron en el pecado de murmuración. No hizo el chisme la hermana, pero murmuró. ¿Sí me explico? Entonces, ninguno de ellos, bueno, no estoy diciendo que ya, por ejemplo, ninguno de los que hayan murmurado y haya participado en el chisme, ¿verdad? Fue y le pidió perdón a la persona. Oiga, disculpe, yo dije esto de usted. ¿Alguien lo ha hecho? Entonces se ha preguntado, ¿por qué? Siempre y cuando no cause daños a terceros, No va a llegar y va a decir, oiga, señor, perdóneme porque yo anduve diciendo que yo la vi con tal mujer y tal mujer, y bueno. Estoy enfrente de su esposa, ¿no? No, pero si usted dijo algo, ¿verdad? Algo en contra de él que no va a causar un problema, entonces su trabajo es ir a pedir perdón. Entonces, a veces nos decimos, si yo ya soy cristiano, ¿por qué me rechazan las personas? ¿Será que nunca le pediste perdón por lo que anduviste diciendo de él o murmurando de él? Y se derrama la gloria. Hoy el Señor, nuestro Padre, va a perdonar a muchos. Va a tener misericordia de muchos, hermano, pero no estamos haciendo lo correcto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, antes de esta es una mala introducción, hermano. Entonces, yo le quiero explicar que tenemos que hacer lo correcto. ¿Cómo? En primer lugar, ten misericordia de otro. Ten misericordia de otro. Tú estás viendo un ejemplo que Catita, su mamá ahí viene, cargando el Catita ya no. Porque yo ya lo viví, hermano. Bajé a Aroncito
de la carretera a la cara de las hermanas. El otro día, 2 días me dolió horrible las pantorrillas. Iba sacando a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Así digo, y ya me imagino cómo van a estar sus pantorrillas de la hermana. Y está viendo quién es la hermana. Y usted, la hermana es fuerte. Para que se casa. Y no tiene usted misericordia, hermano. Lo está viendo con su propio. Está viendo que los ojos cada vez se le salen, ¿va? Y usted sacando la lengua. Y no la ayuda, hermano. No la ayuda, hermano. Entonces, ¿cómo podremos nosotros alcanzar misericordia, que se nos perdone lo que hemos dejado de hacer lo correcto? ¿Quieres que se te perdonen las deudas? Debes dinero, hermano. ¿Quieres recibir jubileo? Después de 49 años, el 50º año, el siguiente año es año de jubileo. Se tocaban las trompetas y se les perdonaba la deuda a todos. Y si eras esclavo, se te perdonaba. Eras libre. Todos se te perdonaban. ¿Quieres jubileo, hermano? Ayuda. ¿Cómo vas a ayudar? Dejando de comer. No nada más dejando de comer. Maduramente. Ves y dale de comer al que no quiere. Dale de vestir al que no quiere. ¿Quieres que tu matrimonio, tus hijos regresen a casa y te perdonen algún día? No, vea, por acá va a ser la hora esperando que mañana ya pase, hermano. Pero ¿quieres que el Señor haga una gran obra? Dice la palabra, ama a tu prójimo, ámalo mucho. Ámalo mucho. Pero demasiado. Y alcanzarás misericordia. Entonces, ¿cuántas fórmulas de misericordia llevamos? Haz misericordia. Haz misericordia. Haz lo correcto. Pide ama a tu prójimo. Y hay muchos más, hermano. Maneras de alcanzar misericordia. Pero esto es bien importante, hermano. Hay cosas que la iglesia está todavía haciendo incorrectamente. Y piensa que solamente con el hecho de venir y alcanzar la mano, Señor, ten misericordia, sí te va a perdonar, pero va a haber consecuencias que van a estar ahí. Entonces viene la aflicción. Y entonces dice la iglesia, es que mi corazón no está en paz. Esto no es de Dios. ¿Estás obedeciendo a la palabra o no la estás obedeciendo? ¿Cómo vas a estar en paz con Dios? ¿Cómo vas a estar en paz contigo mismo? Entonces atreven a echarle la culpa. ¿Verdad? Sí me estoy explicando, hermano. Entonces, váyame diciendo sí o no, porque lo voy llevando, hermano, hacia un lugar. ¿Me explico? Lo voy llevando a la palabra. Entonces, es importantísimo que yo discierna. En mi vida he hecho lo correcto. Ya pedí perdón, pero he hecho lo correcto, lo que sí. ¿Qué es lo que no he hecho? Porque mire, arrepentirse va implícito la actitud de arrepentimiento. Entonces, si no hay una actitud de arrepentimiento, hermano, pues no sé. Mire, la otra vez yo le hice un pacto al Señor. Un pacto es una promesa. Le dije, Señor, ya no voy a hacer esto. ¿Y qué creo? Un día, en medio de la alabanza, agarro el micrófono y me dijo, me prometiste que ya no lo ibas a volver a hacer. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, hermano? Digo, porque si a usted le da pena, a mí no me da pena. Yo sí quiero entrar al reino de los cielos. Le da pena reconocer a mí, ¿no? Yo me vengo y me humillo. Entonces, yo quiero decirle, hermano, que sí es cierto, nuestro Dios es un Dios de misericordia.
pero hay consecuencias que nos hacen parecer o ver que las cosas no están bien. Entonces, ¿cómo está eso? Llevo una vida en Cristo, pero no me siento bien conmigo mismo. Hay algo que me está remordiendo la conciencia, pues es lo correcto que no he hecho. Y eso hay que trabajar. Hay que trabajar, hermano. Hay que evangelizar. Hay que salvar vidas. Mire, los que ya no se congregaban, dice la palabra de Dios, que es como salvarle la vida cuando le hablas de la palabra. Eso te justifica. Eso te justifica. Eso te justifica, hermano. Eso te trae bendición. Entonces tal vez va a haber cosas que ya no vas a poder corregir. Pero de aquí en adelante, hermano, se trata de ser honesto y hacer lo correcto para poder alcanzar, tener una plenitud. ¿Qué es plenitud? ¿Alguien sabe qué es plenitud? Completo. Estar pleno es estar completo, todos los sentidos. Y aunque venga la aflicción, la tristeza, hermano, tú estás contento. Pero sabes de dónde te ha sacado el Señor. De Egipto. De Egipto. Entonces, si tú sabes que te ha sacado de ahí, comes tu arroz y tus frijolitos contento de que te sacó de ahí. Pero si tú estás comiendo pepinos, berros, cebollas, pescado, todo lo que comías en Egipto, diciendo gloria a Dios, significa que te estás acordando del alimento que estabas teniendo allá. Entonces no vas a tener una vida plena. Porque todo eso lo licuaban y se lo tomaban y daba diarrea. Entonces, hermano, tú tienes una vida plena, estás enfermo y te estás sintiendo mal por dentro, ¿va? Se está comunicando una tripa con otra tripa, ¿verdad? Algo está mal dentro, hermano. ¿Sí me está entendiendo que sus tripas espirituales, ¿verdad? Se están diciendo, oye, esto me está haciendo daño, sí, ¿para qué no lo comimos? Pues tú que le estás aconsejando, pues tú eres la chillona, y así está. ¿Por qué? Nuestras tripas espirituales queremos seguir comiendo lo que está bien en el mundo. Queremos seguir acordándonos de las consecuencias. Y entonces, Dios perdona. Que me quede bien claro. Jehová hoy va a perdonar a todos una vez más. Y cuantas veces vengan. Pero ¿cómo estarán tus tripas espirituales? ¿Cómo estará tu vida? ¿Estás haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Está habiendo consecuencias en tu vida? ¿Está habiendo consecuencias? Y tengo que decirlo, hermano, que la presencia de Dios se lo tengo que decir, hermano. Gracias al Espíritu Santo que me está ayudando. Hermanos que pagan, juran, dicen, yo ya no voy a faltar, yo ya me voy a consagrar al Señor, yo ya le voy a servir. Les está hablando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen una aflicción, brincan del barco. Y cuando brincan del barco, por no querer sufrir esa aflicción, ahorita están viviendo las consecuencias de no haber hecho lo correcto desde un principio. Porque si lo hubieran hecho desde un principio, las consecuencias el Señor te iba a ayudar. Pero no te esperas a la ayuda del Señor. Entonces hay una aflicción terrible. Entonces no confunda esto con remordimiento de conciencia, hermano. Por favor, no me lo confundan. Esto lo que les está hablando el Espíritu Santo hoy es que hay alguien que puede remover todo eso. Pero Él necesita que tú
no le vuelvas a fallar, que entiendas que es arrepentimiento. Arrepentimiento es la actitud de no volverlo a hacer. Porque a todos nos gusta la misericordia, hermano, pero no todos hacemos lo correcto. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Tenía que hacer esa pequeña introducción, hermano, porque, créanme, a todos nos gusta la misericordia, pero hacerlo correcto, no a todos nos gusta. Entonces, esas consecuencias que nosotros hacemos por no hacer lo correcto, solo pueden ser removidas por alguien que tiene autoridad. Y cuando nos referimos a la autoridad, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al Padre. Y todos nosotros deseamos que aquello que llegó a nuestra vida de carácter negativo sea cambiado por algo mejor. Y claro que sí. Vamos a poner el fundamento bíblico. Santiago capítulo 2, versículo 13. Para aquellos que anotan. Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2, 13. Esa es una de las reglas que le hablaba. Si tú tienes misericordia, va a haber misericordia. Pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? Si tú no muestras misericordia, ¿verdad?, pues nomás no vas a triunfar sobre el juicio. Hay juicios en la tierra, ya lo vimos, ya hay juicios que nos esperan a nosotros como iglesia en el bima de Cristo, ¿verdad? En el juicio de Cristo. Entonces, hay una esfera espiritual donde hay argumentos donde se ha cedido algún derecho y da lugar para que el enemigo estorbe en la vida del creyente. Pero la soberanía de nuestro Padre, ¿verdad?, tiene el poder para cambiar cualquier juicio que venga sobre la persona. Entonces, es por eso que tenemos que aprovechar la misericordia de nuestro Padre cuando llega a su vida para aprender a vivir el resto de sus días. Y cuando nadie o nada puede cambiar las situaciones de la vida, solo el Padre en su misericordia lo puede hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la misericordia la recibimos del Padre o la recibimos del Hijo. Entonces, las misericordias de Dios llegan todos los días. Todos tenemos necesidades de la misericordia. ¿Habrá alguien que no tenga necesidad de misericordia? ¿Habrá alguien que no tenga necesidad de misericordia? ¿Verdad que todos tenemos necesidad de misericordia, iglesia? Entonces, pero hay algunas que tienen niveles más profundos. Entonces vamos a ver sobre los ciclos de la historia, sobre las necesidades más profundas. Estamos viendo en un ciclo, porque estamos viviendo, amados hermanos, en un ciclo de violencia. ¿Estamos de acuerdo? Que se están matando a las personas allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? De iniquidad, de la maldad que se fabrica de lo profundo de nosotros. Hay gente que no quiere perdonar, está llena de iniquidad. Hay gente que es más grande el orgullo, ¿verdad? Porque está infectado de iniquidad, que tener una vida plena, una vida completa. Entonces, ese grado, ¿verdad?, de cosas que se han multiplicado y se han vuelto de mayor grado y fuerza de perversidad, porque nadie le puso atención desde el principio. Entonces, las cosas negativas, amada iglesia, se vuelven problemas cíclicos. ¿Qué es cíclico? Que regresas a un ciclo. ¿Ok? Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Yo tuve un excelente empleado. Yo estaba aprendiendo a arreglar lavadoras. Era muy bueno. Y este hombre tenía un problema. Tenía un ciclo. Le daba por trabajar un mes y aventarse 2, 3 de vacaciones. Ese era su ciclo. Regresaba. Entonces ya sabía. Después de sus vacaciones regresaba y otra vez le daba yo chamba, se iba, otra vez regresaba. Y así estuvo como 2, 3 años conmigo. Y era creyente, hermano. ¿Sí? Entonces, yo quiero explicarle, ¿verdad?, que las cosas negativas, los problemas se pueden convertir cíclicos, y eso es lo que no se ha entendido.
le quiero hacer un pequeño paréntesis. Le ha tocado a usted a alguien, ¿verdad? Ahí está, sí. Le ha tocado a usted a alguien que le diga, usted le ha tocado a alguna persona que le diga, es que tú no cambias. Yo, a todos los cristianos nos han dicho eso, ¿verdad? Es que tú no cambias estos. ¿A poco soy el único que me dijeron eso? ¿Ustedes no se lo han dicho? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y sabe por qué? Porque la otra persona puede ver ese sí. Ok. Vamos a suponer que su problema sea que usted es peladón para hablar. ¿Ok? Entonces, agarra, empieza, tiene un toque del Espíritu Santo, regresa y vuelve a liberar. Y vuelve. Vamos a suponer, el que le gusta decir mentiras, cuando le conviene, dice la verdad, pero cuando no le conviene, regresa. Entonces tiene un problema cíclico. Y es cuando nos observan y nos dicen, no. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto en personas, sobre todo en mujeres. Cuando se enojan, pierden su inteligencia que les caracteriza. Entonces, cuando yo veo una mujer, ¿verdad? Que cuando se enoja, todo tira, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada. El que es abusado ahí de, espérate tantito, ahorita solito cae. No quiero nada, entonces ya nada más llega el otro y le coge lo que ya no quiso. ¿Acuerdas de que el que se enoja? Pierde. Entonces hay alguien que se está abusando y es el diablo, eso se llama estratagema, ya lo digo. En la vida. Entonces, es un ciclo, ¿sí me explico? Pero como no nos hemos atrevido a romperlo, bueno, algunos no se han atrevido a romperlo, entonces ese ciclo nos trae problemas. Mire, hermano, yo confío en mi Señor, pero un día yo agarré y dije, no hay que comer en mi casa. Y me dije, me gusta mucho abrazar a Aaroncito en la mañana, me gusta ver mucho los Transformers, ¿verdad? Por la mañana con Aaroncito, pero con permisito. Agarré, me paré y me fui a buscar. Porque al rato mi hijo me va a decir, ¿sí me explico? Entonces, yo le quiero decir con esto, que Dios me bendijo con mis manos. Recuerden que hay una etapa, lo vimos, en donde Dios va a prosperar todo lo que toca. Y donde hay una etapa donde te vas a sentar y vas a esperar por fe. Tenemos que saber en qué etapa estamos. ¿Ok? Entonces, si usted no corta ese ciclo, la gente va a seguir diciendo, es que tú no cambias, tú eres el mismo. Ni me vengas con tu rollo de cristianismo. No me vengas con tu rollo de Cristo, porque no has cambiado. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hay un ciclo, ¿entiende, iglesia? Hay un ciclo que tal vez tú no has roto. Tú no has roto porque no has querido romperlo. Tal vez ya lo identificaste, pero ya te sentiste cómodo ahí. Entonces, eso te perjudica tu testimonio. ¿Y en qué más te perjudica? Bueno, las cosas negativas que se llaman problemas cíclicos, por no ponerles atención, cuando iniciaron se fueron creciendo cada vez más. Vamos a ponerle fundamento bíblico para los que están escribiendo, ¿verdad? Romanos 12:1. Vamos a ver la Biblia en latinoamericana. No es la Biblia. Sí, la Biblia. No, esta es las Américas, versión Las Américas. Y dice así, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces,
Mi culto racional, ahorita adoré sabiendo a quién adoré. ¿Sí sabía a quién adoró ahorita que estuvo la alabanza? ¿Sí estuvo a quién adora? Al Padre, ¿verdad? Y también adoramos al Hijo. Bueno, entonces sabe qué está haciendo. Entonces, dice que culto racional, agradar a Dios, ser aceptable por Dios, es un sacrificio vivo y santo. Vivo, ¿qué significa? Que me tiene que doler. Ay, pastor, es que mire, es que no me salen las cosas. Si es parte del sacrificio. Y va a quemar tu carne. Ese sacrificio que tienes que presentar vivo. Pero a nadie le gusta. Por eso regresa al ciclo. ¿Sí me explico? Me rajo y me voy al ciclo, ¿verdad? Ay, soy divino y no me regreso como estaba. Entonces, santo, ¿por qué? Porque hay que apartarse del pecado para servir a Jehová. ¿Y en cuál ha sido el ciclo de la iglesia? Una de las características de esta iglesia es que algunos ya se han apartado del pecado, pero regresan al ciclo, porque como implica venir al discipulado, interceder, venir en las intercesiones y no faltar, entonces eso ya no me gusta, porque mejor no sirvo, mejor no sirvo porque pues hay que venir al discipulado, a la intercesión. Y si falto más de 3 veces al año, puedo adquirir una disciplina de parte de mi pastor. Entonces, como no me gusta sujetarme a las personas, a nadie, pues mejor molento. Entonces, no aceptamos la autoridad que Dios mismo nos puso a nosotros, en nuestra vida. Entonces, ciclos hay en nosotros. Yo le estoy poniendo ejemplos y usted va cachando cuál es el suyo, ¿ok? Y va meditando cuál es el problema que usted tiene. ¿Cómo se forman los ciclos? En un momento que la persona no le puso atención a un problema desde el principio. Ejemplos, vamos a hablar de ejemplos. Génesis 4:8. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 23. Y Lamec dijo a sus mujeres, a Ada, Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Entonces entiéndame el ciclo. Entiéndame cómo se forma un ciclo. Abel mató a Caín, ¿ok? Ahí empezó y todos dijeron, no pasa nada. Adán dijo, bueno, ya pasó. Eva dijo, bueno, ya pasó. ¿Ok? Ahora escuchen a Lamec, que era descendiente de Caín. Y digo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mis mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Mató a otro hombre. ¿Y dónde están las consecuencias? Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Se empeoró las cosas. ¿Cuánto es 70 veces 7? Pero ahí no para la cosa, hermano. Haber matado Caín a Abel fue algo más grave. Y dice Génesis 6:26-11, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Por qué estaba la tierra llena de violencia? Si hay maldición de matar de Caín a Abel, a ver, dígame una cosa, ¿usted mata algo es bendición o maldición? Es un pecado tototote, ¿no? Bueno, entonces le voy a poner ejemplo. ¿Cuántos seres humanos cree que había después de Adán y Eva en la tierra? Nació Caín y nació Abel. ¿Cuántos seres humanos cree que había en la tierra? Pues muy poquitos. Solamente los que estaban ahí, ¿verdad? Tus hermanos, tus hermanas y los que andaban buscando a Caín para matarlo.
eran los únicos seres vivientes en la tierra. Entonces, no es como ahorita que hay un montón de gente, ¿va? Entonces, haber matado Caín a Abel significa que mató a millones de 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 millones, etcétera, 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 de gente. Pues desde el principio, hermano, ¿cuántos descendientes no se multiplicaron por Abel? Entonces, ahora entiéndame, en el tiempo del diluvio, donde habla Génesis 6:11, y la tierra se había corrompido desde delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, era consecuencia de haber matado a Abel. Cuando Caín mató a Abel, se multiplicó la violencia, esa violencia se multiplicó. Por eso en el tiempo de Noé, hermano, estaba llena la tierra de gente malvada y perversa, de gente inicua, de gente que no amaba a Jehová. ¿Por qué? Porque se multiplicó esa maldición. Entonces entendamos, quien no puso atención, desde pequeño a las grandes alertas, después viene el problema grande. ¿Cuál es una de las cosas que no le enseñaron a ustedes? ¿Ya les identificó? ¿Quiere una ayudadita? Vamos a hablar en general, Vamos a hablar en general como población. Una característica, a ver, de aquí. Un valiente. Una característica que no se ha corregido aquí en la región. Ay, ¿a poco no se ha dado cuenta? ¿Perdón? Que no sea aquello, perdón. Lo que no se haya corregido. A una cosa mala aquí en Zongolica y en la región, que tenga por característica a las personas. La idolatría. El chisme. Otro valiente, a ver. La mentira. Criticar. ¿Qué más? La envidia. Muy bien, hermana, La burla, burladores, mesas de burladores hay acá. ¿Qué más? Fornicación. Pero eso más de todos lados, ¿va? Estamos hablando de algo que es bien característico de acá. Egoísmo. Pero hay otros más grandes todavía que esos. Les digo el más feroz. Después de la idolatría. La idolatría en todos lados. El más feroz es el respeto. La gente no se respeta entre sí. La gente es desesperada. ¿A poco no le ha tocado que le han volado la cola en las tortillas? ¿A poco no le dicen, ¡ay, yo primero! ¡A mí me urge! ¿No le ha tocado? Mira, hermano, yo conozco lugares donde se atreve a hacer eso y le toman los dientes. De veras, hermano. De veras. O sea, usted tal vez, ay, ¿a poco? Vaya a otro lado y va a ver si no le ponen un cachetadón guabolotero por irrespetuoso. Haga eso y va a ver cómo le va. Lo sacan de palomitas los guardias de seguridad. Órale, sáquese. Otra. La rebeldía. Junto con pegado con la desobediencia. Pastor, eso lo hay en todos lados. Sí, hermano. Pero una cosa es que sea uno desobediente y otra cosa es ser descarado. La verdad. Entonces, esas cosas. Puedo hablar de más, ¿va? Pero le hablo de poquito para que no nos alarguemos. Si eso lo ha visto, que lo tienen todos, ahora le invito a hacer una pregunta. ¿Será que usted lo tenga? Algo de eso. Pues es obvio, hermano. Es como si usted fuera chilango y no hablara como chilango. ¿Verdad? Pues así, si eso es Zongolica y usted no tuviera esas características,
pues era una persona que realmente no creció en ese medio, sino que estuvo bajo una cuna cristiana donde le enseñaron la palabra de Dios, los valores de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le quiero yo explicar con esto? Repetimos, nadie dijo nada más que Jehová sobre Caín, que había matado a Abel. Nadie dice nada a cuestión del respeto. Ahora sí, con respecto al respeto. Nadie dice nada con respecto a la desobediencia. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y si ves a otro, a un hermano que está de rebelde, ¿tú por qué le voy a decir algo si es algo normal acá? Entonces, a ver, hermanos, hagámonos un solo cuerpo. ¿Estará contaminado el cuerpo de Cristo? Sí, hermano. Entonces, como cuerpo de Cristo, yo le llamo a usted iglesia. Tenemos que descontaminar. Porque la novia tiene que estar blanca y resplandeciente para el Señor. Y esto es una preparación, hermano. La novia se prepara, ese es mi trabajo. Equipar a la novia, prepararla para las bodas del Cordero. Entonces yo le estoy enseñando hoy que hay cosas que tienen que salir aparte de lo que tiene, ¿verdad? Cada quien como individuo personal, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestro costalito, ¿va? Ahí le echamos lo que no queremos que los demás vean, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a ver, nadie dice nada. Nadie le dijo a Caín, oye, es Caín, te pasa. Porque ¿saben qué? No conocían la muerte. Nunca se había muerto un ser humano. Usted lea y vea si hay un muerto antes. No hay. No hay. Porque antes Adán y Eva eran seres de luz. Estaban hechos, creados para la eternidad. Dice la palabra que corría luz dentro de ellos. Entonces cuando ellos salieron del Edén, se les formaron las venas en ese momento. Y empezó a circular la sangre en ellos. Cambió su corporidad. Entonces, quiere decir que ahora sí podía morir. ¿Me explico? Entonces, cuando Caín mata a Abel, ahora se muere. Pero usted ya está acostumbrado a ver en la televisión que se muere la gente, ¿sí o no? Ya sabe que eso es irrespetuoso. Si ya sabe usted, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí sabe qué es ser irrespetuoso? ¿Sí sabe qué es ser irrespetuoso? ¿Sí o no, hermano? Sí, bueno. Ahora, ¿sabe usted qué es ser insolente? Ya la otra vez lo vimos. Insolente es que yo a una persona que tiene autoridad o que merece respeto, yo o le esté interrumpiendo o no tome en cuenta no tome en cuenta a su persona. Es decir, una persona mayor, como por ejemplo la hermana Julia, es una persona mayor. Imagínense que la hermana ya quiere ir al baño y que yo, hermana, a ver, es que quiero platicar con usted, pero aguántame tantito, quiero ir al baño. No, hermana, esto me urge. Ser insolente, hermano. ¿Sí me explico? Se lo traduzco al español, no saber esperar es ser insolente. Cuando una persona está platicando con otra, llega, hermano, es que tengo que decir algo. Hermana, no seas insolente. Estás interrumpiendo, estás platicando con otra persona. ¿Me explico? Insolente también es ser igualado. ¿Me explico? Yo a mis hijos, hermano, yo les enseño algo que ya desapareció.
Solamente lo he visto en una que otra persona, el hablar de usted. No sé si le ha tocado a usted a escucharme regañar a mi hija, que le digo, a mí no me hables así. A mí no me hables así. Ay, pasa, es que aquí sí hablamos, sí, hermano, pero eso es... Ella y yo no somos lo mismo. Yo soy papá, ella sí. El hermano Abel y yo no somos iguales. Hablando, ¿verdad? Hablando como seres humanos. Él es un señor adulto y merece mi respeto. Todos mis mayores merecen respeto y tratarlo de usted. Entonces decir, oye tú, y respetuoso. Si yo le digo hijo, va, hermano o hija a ustedes porque son mis hijos del alma, ¿verdad? Pero si no fuera pastor, incluso yo a veces les digo, los hermanos de usted. Entonces, quiero que se entienda una cosa, hermano. Quiero que se entienda una cosa. Hasta ahí vamos bien. Que hay cosas como esas que usted ni nadie ha dicho, ah, está mal. ¿Alguien ha escuchado la palabra no seas insolente aquí en Zongolica? ¿Para qué no? Entonces, nadie dice nada. ¿Sí me están entendiendo con Caín y Abel? Nadie dijo nada de que lo que hizo Caín, que matar a Abel. Nadie está diciendo nada aquí en Zongolica de que sea insolente. ¿Me explico? Entonces, ese rumbo de ciclo solo lo puede neutralizar la misericordia de Dios. ¿Cómo? Con apelaciones. ¿Qué es una apelación? Viene del griego apelación, es la palabra 1941 que encontramos en el diccionario Strong del original. Y se dice epicaleo con K o con C, epicaleo. Epi significa más allá y caleo es llamar, invocar, clamar, pedir, rogar. Entonces, apelar es llamar a alguien más allá, hablando de jerarquía, de autoridad. Invocar más allá, clamar más allá, pedir más allá, rogar más allá. Entonces, en el orden jurisdiccional, ya les he explicado, va por los nuevos, lo voy a volver a explicar. ¿Que alguien me presta su Biblia? Esto de la palabra de Dios es una ley. Así se le llama ley. Pero en esta ley hay varias leyes. Todo está lleno de leyes. Cada ley que encontramos acá en la Biblia, amado hermano, amada hermana, cada ley que encontramos aquí, amado hermano, amada hermana, cada ley que encontramos aquí, en esta palabra hay algo. Cada ley tiene que ver con jurisdicción, es decir, cada mandamiento, ordenanza o estatuto, ¿verdad? Sirve para juzgar. ¿Sirve para qué? Para establecer justicia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros la violamos, ¿verdad? Cuando nosotros violamos ese orden jurisdiccional, cuando violamos esta palabra, existen diferentes instancias ordenadas de forma jurídica. Cuando nos referimos a lo jurídico, estamos hablando de leyes. ¿Okay? Ley y jurídico es lo mismo. Entonces, cuando nosotros violamos la palabra de Dios, ¿verdad? Esto significa que la decisión de un órgano jurisdiccional, es decir, aquel que estudia las leyes, el órgano, puede ser revisado por uno superior. Entonces, esto es dentro del orden jurisdiccional. Por ejemplo, si alguien cometiera un delito, en el Ministerio Público lo van a juzgar. Y si te juzgaron en ese nivel bajo y te enjuician, ¿verdad? Y sale la sentencia en contra tuya, tú puedes apelar a uno mayor.
¿En dónde está escrito en la Biblia que nosotros podemos apelar a alguien mayor? Sí tenemos quién es el mayor, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Sí entendemos eso. Entonces, Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 para los que están anotando. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprenderás del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial, y hay oficiales superiores sobre ellos. Entonces, si nos quedó claro que hay oficiales superiores sobre otros. Se lo vuelvo a leer. Si ves la opresión del pobre, la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre él. Es decir, que aquí la policía tiene un comandante, y ese comandante tiene otro jefe, y ese jefe tiene otro jefe, y ese jefe tiene otro jefe. ¿Sí me explico? El comandante de la policía de aquí, de Zongolica, se cuadra con el secretario de Seguridad Pública del Estado, y ese se cuadra con el secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación se cuadra con el presidente de la República. Entonces, entiendan una cosa: si usted tiene un problema, ya vio que tiene que hacer lo correcto, ya quedamos que vamos a hacer lo correcto, ¿ok? Vamos a pedir misericordia, pero no vamos a dejar de hacer lo correcto, ¿ok? Entonces, vamos a pedir misericordia. Vamos a pedir misericordia. Pero si no fuimos escuchados, ¿verdad? No fuimos escuchados. Entonces vamos a pedir al Padre. Mire, a veces nosotros, no sé si le haya tocado un caso. Le voy a poner un ejemplo. Un día me detienen de tránsito en Iztacalco. No me fijé que había un otro semáforo nuevo que iban pasando, me lo pasé el alto, que me detiene. Y que me dice, ¿cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a hacer lo correcto. Y agarra, y pasa otro y lo agarra y se va. Dice, piénsalo ahorita mientras regreso. Y entonces yo agarré mi postura. Dije, papá, yo quiero hacer lo correcto. Yo reconozco mi error, y si me voy a enfrentar, regreso. Entonces, ¿qué? Le digo, pues si usted me quiere levantar verbalmente una advertencia, ¿verdad? Una advertencia de que si lo vuelvo a hacer chicharrón, infracción, adelante, recibo la advertencia. Y se queda mirando y ¿eso qué es? ¿A poco nunca ha visto las películas gringas? Se puede ir usted, pero recibo como advertencia. Como hace la policía en Estados Unidos. Entonces, si usted quiere hacerlo, usted quiere tener misericordia de mí en pocas palabras, gloria a Dios, se lo agradeceré. Y si no, pues levánteme la infracción. Si usted no lo considera, pues levánteme la infracción. Y se va contigo, que se vuelve a ir a ver al otro. Y ya está orando su Padre. En tus manos me encomiendo, no traigo dinero. Y no voy a acusar, no, ya sabes que yo no lo voy a hacer. Y regresa otra vez y me dice, entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Estoy orando. Pues no le dije que lo pensara. Pues ya le dije que no lo tengo que pensar, ¿verdad? Estoy orando, dice. Dice, pues creo que le está funcionando, dice. Dice, bueno, a la de regreso ya viene y me trae mi licencia. Órale, pues se puede ir. Pero fíjense cómo creo que le está funcionando. Entonces, como la autoridad, entiéndame, el hecho de que hay una autoridad mayor que el de tránsito, que es Jehová de los ejércitos, y que no quiere decir que no lo voy a respetar.
No quiere decir que no lo voy a tomar en cuenta, no quiere decir que no voy a hacer lo correcto. Le pedí una advertencia verbal, ¿verdad? Si a él le placía darme misericordia, gloria a Dios. Pero como no me hizo caso, apelé a otro mayor que él. Entonces, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho, de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial. Y hay oficiales superiores sobre ellos. Entonces nuestro padre es mayor que cualquier otro. Ahora, en los términos jurídicos, en términos de leyes, la apelación es un recurso ordinario, es decir, la ley lo permite por regla general contra toda clase de resolución. Además, es un recurso constitutivo de instancia. Entonces, yo le quiero platicar unas cosas de revelación, pero por tiempo no me va a dar, porque era necesario que se entendiera esto. Le voy a leer otro versículo, Éxodo 26:34. Éxodo 26:34. Vamos a hablar cómo el Padre nos puede dar la misericordia o la apelación. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces, esto tiene un significado espiritual, una figura. Entonces, cuando vamos a ver que vamos a verlo esto en la versión de la Biblia King James, mismo, Éxodo 26:34, dice, y podrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces, cuando se refiere, y pondrás, ¿verdad?, el propiciatorio sobre el arca del testimonio, ¿verdad? Cuando se refiere a esa parte, se está refiriendo como mercy seat en inglés, pero en el original, ¿verdad?, en el griego, la palabra 3727 del diccionario Strong nos habla que se dice caporet, que significa propiciatorio, lugar de expiación. Entonces, si ponemos como lugar de expiación, ¿verdad?, hay la placa de oro o lámina de oro sobre el sacerdote donde se rociaba el asiento 7 veces en el día de la expiación, significaba conciliar a Jehová con su pueblo. Entonces, poner el propiciatorio, es decir, exponer, para que me entiendan, exponer nuestro arrepentimiento para que nos perdone. Ya le he explicado que de la puerta para allá es figura del atrio, de la puerta para acá es el lugar santo, y del lugar santo hacia acá es el lugar santísimo. Entonces, en el atrio se mueve el Espíritu Santo, en el lugar santo donde se encuentra usted se mueve Jesús, y de aquí para acá es el lugar santísimo donde se mueve Jehová. Así como estamos nosotros, así es figura de cómo era el templo antes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Entonces, antes no se podía pasar, hasta que vino Jesucristo se pudo pasar de aquí hacia acá, pero antes no se podía pasar nadie más que el sumo sacerdote podía pasar del lugar santo al santísimo. Entonces, cuando él traía la sangre con la cual iba a rociar, haga de cuenta que este es el arca de la alianza, ¿verdad? Aquí dentro tenemos el maná, tenemos la vara de Aarón, ¿verdad? Cuando venía el sacerdote a rociar 7 veces con el dedo, significaba la sangre, gotitas de sangre, ¿verdad?, rociaba,
7 gotitas, o más bien lo hacía con hisopo, 7 gotitas. Rociaba la sangre en el lugar santísimo. Significaba que ese sacrificio que se había hecho allá afuera, ¿verdad? Para que perdonaran a todo el pueblo por un año, el arca de la alianza, o el arca del pacto, como usted lo conozca, hermano, es figura de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? El rollo del libro va también adentro de él. Entonces, cuando se rociaba, estaba diciéndole al Padre: mire, esta es la sangre que justifica. Queremos que justifique nuestro pecado. Entonces, cuando se hacía eso, ¿verdad? Y el sacerdote, el sumo sacerdote, rociaba 7 veces el día que tocaba la expiación, eso significaba que había una reconciliación entre el pueblo y el Padre. Bueno, ahora, ¿por qué le explico esto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que tiene que haber un sacrificio allá afuera para presentárselo al Padre. ¿Cuál va a ser el sacrificio? ¿Vamos a matar a un animalito, vamos a atacarle la sangre, vamos a agarrar con hisopo y vamos a rociar? No. El sacrificio que vamos a hacer allá afuera, afuera del atrio, afuera, es el mismo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se dejó clavar en la cruz. ¿Para qué se dejó clavar en la cruz? Para que usted agarrara y dijera: acuérdense cuáles son las cosas que nadie ve. Como ejemplo les puse, usted tiene sus cosas personales, ¿verdad? La falta de respeto los va a agarrar en la cruz del Calvario, donde murió Jesucristo espiritualmente, y va a clavar la falta de respeto. Voy a clavarla ahí. ¿Me explico? Allá afuera, y la sangre va a ser derramada de aquí. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Él permitió el pasar de allá para acá? Entonces, tiene que haber un sacrificio allá afuera, y eso es lo que no se ha entendido. Señor, ten misericordia de mí. Ajá, y allá afuera ya clavaste en la cruz tus pecados. Lo que nadie dice nada, ya lo clavaste. ¿Sí me estoy explicando? O sea, queremos misericordia, pero no queremos hacer nada al respecto. Haga de cuenta que, vamos a suponer que aquí hay un varón que no le gusta darle a su esposa para el gasto. Eso codo, tiene que clavar, lo codo, lo tacaño que es, tiene que clavar con la cruz del Calvario, allá afuera. Es decir, tiene que verse que se está sacrificando. Mi vida necesito para leche. Ay, basta. Eso es subirse a la cruz. Y entonces vienes acá: sí, Padre, mira, me cuesta mucho trabajo, pero ya presenté mi sacrificio. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Bueno, entonces vamos a ver la matemática de Dios para el propósito. No vamos a brincarnos porque vamos muy atrasados. Vamos a hablar de la apelación de Pablo. En Hechos 25, versículo 11 al 27. Hechos capítulo 25 del versículo 11 al 27 dice: si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, pero si ninguna de esas cosas que de estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Y pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo prestó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso. Entonces, te quiero explicar el contexto. A Pablo lo encontraron culpable
los sacerdotes querían que lo juzgaran, ¿verdad? Por ser cristiano y por andar evangelizando. Por eso le querían dar chicharrón, pero había una autoridad mayor al que lo llevó y dijo: apelo al César. ¿Qué significa apelar? A ver, ¿se acuerdan? Apelo al César. Llamo más allá, lo digo en griego. Invoco más allá de tu autoridad. Pido más allá de tu autoridad. Le ruego al que está más allá de tu autoridad. Eso le digo. Entonces, el César, que era la máxima autoridad, ¿verdad? Aquí ya quedamos que en México es la máxima autoridad, ¿verdad? Hablando terrenalmente, Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Allá era el César. Entonces él apeló a la máxima autoridad para ser juzgado. Entonces, cuando Pablo estaba aprisionado para ser condenado, recurrió a su derecho como conciudadano romano y apeló al César. Entonces, usted tiene derecho. ¿Explico? Y eso es lo que muchas veces no se entiende. Y una vez llegó un hermano y me dijo: pastor, me quieren embargar la casa. ¿Qué hago? Ya la pasé a otro nombre de otra persona para que no me lo quiten, pero no tengo para pagar. Y ya hablaste con las personas, sí, pero no me quieren escuchar, no me quieren hablar. ¿Y qué les dijiste? Es que si por favor me esperan, les voy a hacer un plan de pagos acá. No te quieren escuchar. Pues vamos a apelar a la máxima autoridad. Vamos a apelar al Padre. Y el hermano salió de su problema, porque apeló más allá de lo que hay terrenalmente. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Cuando se encuentra en un problema así, lo primero que hacemos es que llevamos la licuadora al empeño, andamos vendiendo el machete, ya no sabemos qué vender, ¿verdad? Y se nos olvida apelar a la máxima autoridad. Se nos olvida apelar. Hermano, yo no le digo que nunca he empeñado algo, hermano. Lo que sí le quiero decir, hermano, es que ese tiene que ser el último recurso. ¿Me explico? Pero es que me gana la desesperación. Sí, hermano, pues estás hecho de carne y hueso. Vimos que no sienta, ¿verdad? Entonces, yo lo que le llamo es que muchos hermanos, como están todavía, gobierna su alma y no Cristo en su persona, entonces recurren a lo que pueden ver, no a la máxima autoridad. ¿A alguien le ha tocado rogarle a un patrón? Nunca le ha tocado rogarle a un patrón. Yo sí conozco varios que le han rogado a un patrón. Pero sabe una cosa, yo le quiero decir algo. Si tú te equivocaste, es bueno reconocer tus errores. Pero hay hermanos que en vez de reconocer sus errores, de aquí está tu trabajo y la vida en las naciones. Y así ya quieren apelar al Señor. Entonces, es más fuerte el orgullo. Y ese es el problema. Pero yo quiero mencionarle que cuando usted le dice a su patrón: yo te pido misericordia, porque es un acto de humillación, te pido misericordia, y no te hace caso, entonces es hora de recurrir a la máxima autoridad. Entonces recuerde, apelar, pedir más allá, primero esa es la autoridad que tenemos en la tierra, y después se va con el que está más allá arriba. Porque si usted no respeta las autoridades que han sido puestas por Dios, eso incluye un de tránsito. Eso incluye las autoridades, al presidente municipal,
Eso incluye a tu jefe inmediato en el trabajo, a tu jefe de turno, al patrón. Eso incluye a eso. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración. Aquí hay hermanos que no saben distinguir entre patrón y cliente. Por respeto se les puede decir patrón, pero en realidad es un cliente. Si usted trabaja por su cuenta, es cliente, no es patrón. El patrón es usted. Y van y le ruegan al cliente, confundiendo que tiene que rogarle al patrón. Que pedirle misericordia, pues, para que me entiendan. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que aprender a apelar, a pedir más allá a la autoridad mayor para poder salir de ese problema, sin olvidar que es lo correcto. Ahora vamos a hablar de la apelación de Esther. En Esther capítulo 7, versículo 3 al 6, y en capítulo 3, versículo de 7 al 15, Esther capítulo 7, versículo 3 al 6, y Esther capítulo 3 del versículo 7 al 15, le vuelvo a repetir, Esther capítulo 7, versículo 3 al 6, y Esther capítulo 3 del versículo 7 al 15, le voy a hacer un resumen. En el mes de Nisan, es el primer mes del calendario hebreo, mismo mes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el enemigo pretende repetirlo en el mismo mes de Nisan. Entonces, en Esther capítulo 3 del versículo 8 al 15, vemos que al diablo le cae mal lo que Esther practicaba, lo que el pueblo de Dios practicaba. Le cae en pocas palabras, para que usted me vaya entendiendo, lo que usted hace, lo que tú practicas. Adoras al Padre, te esfuerzas por obedecer la palabra. Y hay hábitos que el diablo odia de ti, y es lo que tú haces en la iglesia. Ahora hablemos de Esther capítulo 3, versículo 9 al 15. Hay momentos donde necesitamos que sean renovadas las sentencias. Y entonces, para poder ver las victorias de tus enemigos, vamos a ver Esther capítulo 7, versículo 4 al 6. Esther capítulo 7. Vamos a dar la lectura. Dice así: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, está hablando Esther, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción, si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿qué es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió: el adversario es enemigo en este malvado Amán. Entonces, le vuelvo a repetir, y el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror y delante del rey y de la reina. Entonces, yo le quiero explicar el contexto, está muy bonito. Mire, el pueblo de Israel empezó a hacer idolatría, y dentro del templo empezó a hacer abominaciones. Había dibujos o ídolos de animales, de reptiles, los signos del zodiaco los tenían adentro. ¿Han visto los solesotes y las lunas poblanas y Oaxacas así de barro? Pues de eso había dentro del templo del Señor. ¿Eso me está entendiendo el doble sentido? Eso era abominable para Jehová. Es abominable para Jehová. Sácalo de tu casa. Entonces tenía el sol, las estrellas, los signos del zodiaco, pocas palabras, los horóscopos. Todo eso había, y fue lo peor que le pusieron a hacer a Jehová. No conforme con la idolatría que hacía, eso lo metieron dentro del templo. Entonces Jehová dijo: hasta aquí. 70 años viene de castigo. Entonces le dio permiso a los babilónicos venir a invadir Israel. Tumbó con brujería, con hechicería las puertas de Israel. Entró y se llevó muchos esclavos. Llegó un tiempo en que
estuvieron muchos años, recuerda, 70 años de esclavos por haber atentado en contra de Jehová. Entonces, atentaron contra él, hicieron lo más abominable y trajeron la idolatría dentro de la casa del Padre. Se habían vuelto en contra de Jehová. Y entonces, amada iglesia, lo que pasó fue que lo que pasó es que empezaron a ser atacados por muchas tribus, entre ellos un líder llamado Amán. Entonces, ¿cuándo ha visto que un esclavo tiene derecho a defenderse? Aunque sea en las películas, ¿ha visto algún esclavo que se tenga derecho a defenderse? ¿Va que no? Se lo suenan con el látigo, lo agarran a sopas. Entonces, ellos al ser prisioneros del imperio babilónico, ¿verdad? Llegaban otros y se los unaban, les robaban, violaban a sus mujeres, los mataban, les hacían como querían, incendiaban sus casas y no podían decir nada. Entonces en eso, el rey Asuero tenía una esposa llamada Vasti, figura de la iniquidad, y esta desobedeció al rey. Era tan bella que creyó la muy, tan bella que era, y cuando le llamó al rey Asuero para que viniera y la quería presumir delante de todos, ella dijo, mejor yo hago mi fiesta con mis amigas. Invitó a sus amigochas, ¿verdad? Y a su pari aparte, y desobedeció al rey. Entonces el rey Asuero se enfadó y pidió consejo a los consejeros. Y dijeron, si tú no le das un estate quieto a esta reina, no la castigas, le das un ejemplo, un buen ejemplo de castigo, todas las mujeres del reino se nos van a levantar en contra de nosotros. Y dijo el rey Asuero con todo el dolor de mi corazoncito, mi Vasti, como dice el chavo, te vas. Entonces empezaron a preparar a Esther. Entonces Esther era una mujer muy bella, pero era hebrea. Y ella le dolía lo que le pasaba a su pueblo. Sabía lo que le estaba haciendo el pueblo, Amán, a ese pueblo. Entonces ella no agarró y hizo lo mismo que Vasti. Y dijo, yo soy muy bella, yo soy muy guapa, yo soy la muy, y yo lo voy a vencer. No, ella fue inteligente. Una característica que todas las mujeres del reino de Dios deben de tener. Y entonces agarró y dijo, yo no puedo llegar y liberar a mi pueblo porque soy mujer. Necesito a un hombre del ejército que esté puesto. Entonces consiguió a un capitán y lo puso. Le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a rogar al rey que nos dé el chance de defendernos y tú te vas a encargar de darle chicharrón a nuestros enemigos. Al rey Amán, y por la orden del rey Asuero, que se le dé chicharrón y tú te vas a encargar de defender al pueblo. Entonces Esther fue muy inteligente. Se preparó, se perfumó, no solamente con belleza, sino en todo el mundo. Y entonces ella agarró y le dio lo que Vasti no le pudo dar. No solamente respeto y sujeción, sino el rey Asuero nunca se sintió como rey. Les voy a poner un ejemplo. Hermano, dígame una cosa, una cosa, para que me entiendan. Viene usted bien cansado, del trabajo, ahí. Sienta a la mesa. Y digo, lo mismo que espera es llegar y cenar contento. Te vas a sentar a cenar y dices, mi amor, ¿me puedes pasar las tortillitas? ¡Caliéntatelas tú! Mi amor, y mis chilitos que tanto me gusta, pues vas a la tienda si tanto quieres.
¿Tanto te gustan tus chiles? Órale, vete a la tienda. Dígame, ¿ese rey se va a sentir como rey? ¿Ese rey sacerdote de su casa se va a sentir como rey? Pues exactamente lo mismo hacía Basti, hermana. Quiero estar con mi esposa, simple y sencillamente quiero estar con mi esposa, aquí junto. Porque eso es mi ayuda idónea, mi compañía. Solamente el hecho de tener a mi esposa aquí junto, eso me da alegría, felicidad, hermano. ¿Va? O se casó para tener cara larga, hermano. ¿Va que no? Entonces usted lo que quiere es sentirse a gusto, ¿verdad? Entonces, el rey Asuero, pues quería acá a su reina, pues. Y Esther sí lo entendió. ¿Y sabe cómo le hablaba? ¿Cómo le hablaba al rey Asuero? Le decía: mi rey, el adversario se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Y le dijo: el adversario y el enemigo es el malvado Amán. Así le habló, con delicadeza. Pocas palabras le dijo: casi lo que no está aquí mi esposa, pero está ya tarde. Vamos a poner que ella es mi esposa, ¿no? Y este soy yo soy la esposa, ¿va? Y le dice: mi vida. Vamos a traducirlo al español, ¿va? Mi vida. Hay un hombre feo que me quiere lastimar y se llama Amán. ¿Cómo reaccionaría usted, rey? ¿Dónde está ahorita? Me lo sueño. ¿No? Pero supo pedir las cosas. Y tenía alguien que respetó siempre la autoridad del varón. Por eso mandó al capitán, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se le diera chicharrón. ¿Quién era el capitán? Mardoqueo. Entonces dice la palabra: y el rey volvió al jardín del palacio, al lugar donde estaban bebiendo vino. Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther, y entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaba delante del rey, dijo: he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien a favor del rey. Y el rey dijo: ahorcadlo en ella. Entonces el que lo iban a colgar a Mardoqueo terminó colgando a Amán, y el que iba a colgar terminó colgado. Pero hermana, ¿qué tuvo que hacer Esther? Tuvo que decirle: mi rey. A ver, hermanas, que tengan su marido, díganle a su marido: mi rey. A ver, hermana, no le dé pena. Dígale: mi rey. Gloria a Dios, una hermana así entendió. Va a tener la bendición de Esther. Esa es la mujer que sabe gobernar. Esa es la mujer que sabe recibir la delegación de la autoridad. ¿Qué hacer con la autoridad que se le delega? Entonces yo le quiero decir una cosa. ¿A quién apeló a Esther? ¿A quién le dijo mi rey? Al rey Asuero, ¿no? Le dijo al rey Asuero: mi rey. A él lo trató con inteligencia, supo apelar. Entonces, si usted apela al Padre como a Esther, con inteligencia, con amor, con sutileza, si viene y se expresa con temor y temblor delante del Padre, es decir, temor con respeto al Padre, las circunstancias van a cambiar. Pero hay muchas personas que no han entendido esta parte. Se lo digo porque yo he escuchado a través de los años
que muchos hermanos no vienen a pedirle misericordia a nuestro Señor, vienen a exigirle. Y todos traen la misma cantaleta. Si tú haces esto, yo hago esto. ¿Por qué no decirle? Digo, qué bueno que usted quiera comprometer con él, que haga pacto, no es malo. Pero si no lo vas a cumplir, dice la palabra, dice Jehová, que mejor no hables. Mire, sin que me levante la mano, porque no esto es para avergonzar. ¿Cuántos le han jurado, no le han jurado servir al Señor si le hacía el milagro? ¿Cuántos le han jurado que le iban a hacer? No eso hemos aprendido. Pero decirle simple y sencillamente, porque tú eres mi rey, te vengo a suplicar. Porque tú eres mi Dios, porque te necesito. Si usted ya le prometió, hermano, cúmplale. Pero Él te va a dar misericordia por simple y sencillamente ser hijo. ¿A poco, si su hijo le pide un huevo, le va a dar a usted un escorpión? ¿Verdad que no? Dice la palabra que aún nosotros siendo humanos sabemos hacer lo bueno. Entonces, cuanto más nuestro Padre Celestial, hermano, cuanto más nuestro Padre Celestial va a tener misericordia de nosotros, cuanto más nuestro Padre Celestial está presto en este momento, hermano, para cambiar las circunstancias. Está puestísimo nuestro Padre para dejarse glorificar. Quiere que se glorifique, quiere ser glorificado. Entonces, yo quiero mencionar, hermano, que muchas veces, hermano, nosotros venimos delante del Señor por conveniencia. ¿Nos conviene estar con el Señor? Claro que sí. Pero si usted aprende a pedir por lo que es, ¿sabe usted lo que es? Usted es hijo de Dios. Usted es heredero. Si usted pide por lo que es, por ser hijo, se le va a quitar lo que mereció. Simple y sencillamente, pida con amor. Pida por amor, hermano. Apele al Padre. Dígale, Señor amado, yo quiero cambiar esta circunstancia, pero también yo hice lo que hizo Caín y me quedé callado. Yo le llamo a la iglesia la conciencia, la buena conciencia, a la conciencia en Cristo. ¿Qué es lo que hemos estado fallando como iglesia, como congregación? Y que ya no se vuelva a quedar ese silencio como el de Caín. Que alguien diga, eso no es de Dios, eso no le agrada a nuestro Señor. Que alguien se levante hoy y diga, no más me voy a volver a quedar callado. Eso no es correcto. Eso es desobediencia. Cambiemos, no diga cambia, dígale cambiemos, hágase pecador para que sea escuchado su clamor por el pueblo. Moisés se tuvo que hacer pecador y le decía, Padre, hemos pecado, para que pudiera ser recibida su petición. No decía, ellos han pecado, dijo, hemos pecado. Yo les llamo, hermanos, a que hoy podamos hacer esa conciencia. Porque otra de las cosas que ha caracterizado a esta iglesia es el enfriamiento. Y dice la palabra que en estos últimos tiempos el amor de muchos se apagará. Y he visto que se ha enfriado el amor. Yo no les voy a poner ejemplos, hermano. Pero usted sabe muy bien que no le importa
lo que le pasa a su hermano, aún teniéndolo cerca, como decimos. Han pasado cosas tremendas dentro de la iglesia esta semana, hermano, tremendas, que han sacudido, yo puedo decir, hasta los ambientes espirituales. Y con los dedos puedo decir quienes lo pudieron percibir. Y nadie dice nada, hermano. Nadie se ha dado cuenta que las cosas están fuera de lugar. Yo le voy a invitar a ponerse sobre la planta de sus pies en esta hora. Téngale confianza a Dios y acérquese a Él y dígale: qué hermoso estás aquí. Vamos a Qué hermoso. recoger las sillas, hermano. Qué hermoso que estás allí. Aquí tan cerca de mí. Es todo lo que quiero. Se desespera por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Padre, Señor. en el nombre de Jesús, Eres todo lo hoy que venimos anhelo. viniendo Quiero a tu vivir presencia. para Hemos decidido pasar del lugar santo al lugar santísimo. Déjame Es cierto, Señor, he fallado muchas veces. Pero hoy, mi corazón te ruega, Señor. Sé propicio hacia mí, Padre. Sé propicio hacia mí. Mira hacia mí, Señor. Hoy vengo. Hoy no es un día normal. Hoy realmente he decidido dejar la religiosidad. Hoy el arrepentimiento que traigo, vengo decidido a clavar en la cruz del Calvario todo aquello que me echo de la vista gorda todo el tiempo. Todo el tiempo me echo de la vista gorda. Todo el tiempo, Señor, había venido yo, Señor, a jurarte, a prometerte cosas que no te he prometido. Pero hoy vengo, Señor, por un solo hecho, porque te amo, porque te reconozco, porque reconozco a nuestro Señor Jesucristo como mi único Salvador, como mi único gobernador. Vengo a reconocer, Señor Jesús. Vengo a reconocer, Señor, que tú eres el único que ha tenido misericordia de mí. Y por ese hecho, porque tú me amas. Porque tú me amas, Señor. Yo sé que tú vas a venir, Señor. Y vas a quitar la boca de mi cuello, Señor. Y tú vas a venir y me vas a llenar de besos y de abrazos el día de hoy. Oh, yo sé que las cosas van a cambiar. Hoy vengo delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, mis errores. Vengo reconociendo, Señor, que mi arrepentimiento no había sido sincero, que me había conformado con venir al templo y nuestra relación no había sido certera allá afuera, Señor. Hoy vengo a pedirte como Esther. Venimos a pedirte como Esther, Señor. Ven, mira a mi pueblo, Señor. Mira a tu pueblo, Señor amado. Mira a este pueblo, Señor. Mira lo que hemos hecho, Señor. Mira, Señor, el yugo que está sobre nosotros, el yugo de la mentira. Mira, Señor amado, cómo ha venido el yugo de la mentira, del engaño, del chisme, de la perversión. La falta de respeto, Señor. He venido, Señor, la falta de obediencia, la falta de sujeción, Señor. Hemos querido, Señor, escuchar lo que a nosotros nos gusta, que nos endulce los oídos. No habíamos venido, Señor, porque teníamos miedo de escuchar la verdad.
Solamente queríamos beneficios, pero no queríamos un cambio en nuestra vida, Señor. Hoy yo vengo a reconocer, Señor, que tú has venido el día de hoy, Señor. Ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Padre, yo te vengo presentando una iglesia que necesita el cambio, Señor. Vengo ministrando, Señor amado, una sensibilidad de tu Santo Espíritu, Espíritu humano, con tu Santo Espíritu, para poder venir delante de ti, Señor. Venir delante de ti, porque te amamos, porque queremos, Señor, alcanzar tu misericordia. Queremos un cambio verdadero en nuestra vida. Queremos, Señor, que tú cambies todo lo que está alrededor de nosotros. Queremos que cambie lo que está dentro de nosotros. Queremos que cambie la mentira, el engaño, los convenencieros que hemos sido, Señor. Venimos, Señor amado. Venimos delante de ti, Padre. Y mi corazón es la ofrenda del día de hoy, Señor. Mi obediencia es la ofrenda del día de hoy, Señor. Recíbela, recíbela. La honestidad es la ofrenda del día de hoy, Señor. Me había callado como Caín. Me había callado, pero ya no me voy a callar. Ya no voy a quedarme callado, Señor. Ya no más, Señor, voy a matar las ilusiones como Caín. Ya no más, Señor. Yo quiero y espero en ti. Quiero tu misericordia. Queremos tu misericordia, Señor. Levanta tu voz, Señor. Queremos tu misericordia, pero hoy queremos una misericordia, Señor, sin esconder lo que es correcto, Señor. Hoy queremos la misericordia tuya, Señor, pero sabiendo la parte que a nosotros nos corresponde hacer, Señor. Hoy queremos la misericordia, Señor, tuya. Buscamos tu misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venimos hoy. Padre Santo, levanta tus manos y dile, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos solicitando tu misericordia, Señor. Hoy queremos ser como una Esther, como un Mardoqueo. Queremos apelar como Pablo, Señor. Queremos apelar como Pablo, Señor, al trono de tu misericordia. A tu altar, Señor, nos presentamos. Levantamos un altar. Y en el trono de las apelaciones, Señor, apelamos. Pedimos de ti. Te llamamos, Señor Jesús, te llamamos, hoy en el nombre de Jesús te llamamos.
Apícaleo, Señor amado. Dios mío. Yahweh poderoso. Apícaleo, Señor, sana nuestros corazones. Lo que habíamos perdido, Señor, ven y sana nuestro corazón. Las pérdidas que habíamos tenido, Señor, ven, Señor. Trae misericordia sobre nosotros. Trae, apelamos, Señor, a tu trono. Apícaleo en tu trono, Señor. Porque te hemos jurado muchas cosas que no hemos cumplido. Porque te hemos prometido que íbamos a servir dentro del orden. Porque reconocemos la autoridad del apóstol Mario. Porque reconocemos la autoridad, Señor, que tenemos que discipularnos a interceder para servir. Por eso, Señor, venimos a reconocer, Señor, cuántas veces hemos dejado, hemos discipulado, cuántas veces te hemos dejado en una intercesión, cuántas veces te quedaste esperando, Señor Jesús, que viniéramos a la intimidad contigo, en lo íntimo, te quedaste esperando la intimidad, a que te contáramos y nos quedamos callados como Caín, con manos llenas de sangre, con manos llenas de sangre, figura de nuestros pecados, Señor, figura de corazón duro, figura de chisme, de murmuración, figura de falsas promesas, figura cuando hablamos mal de un hermano, así nos hemos presentado. Ven, Señor, lávanos, justifícanos, Señor Jesús. Apelamos ante ti, Padre, el día de hoy. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Padre Santo. Gracias, Hijo, porque nuestro corazón te pertenece. Estamos conscientes, Señor, de que solamente tenemos un solo Dios. Solamente tenemos un Dios y ese eres tú. Y queremos que lo sigas siendo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Queremos, Señor Jesús. Queremos de ti. Padre, hoy venimos renovando nuestro pacto con tu Hijo amado. Venimos a renovar nuestro pacto con tu Hijo. Venimos a renovar que tú eres nuestro Dios gracias a tu bendito Hijo. Venimos a renovar esta noche. Venimos a renovar, Señor. Venimos a renovar nuestros votos, nuestro amor. Venimos a declarar en esta tarde: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amado, tú eres el que vamos a estar con Él por la eternidad. Porque hoy no acarrearemos juicio, porque sabemos que este pan representa el cuerpo de Jesucristo. Y cuando lo comemos, estamos reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario. Se dejó maltratar, se dejó que lo mataran, se dejó morir desangrado para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre, para que nosotros pudiéramos pasar confiadamente al trono del Padre. En el nombre de Jesús venimos a recibir, Padre Santo, venimos a recibir tu pan que nos enviaste del cielo, el maná del cielo, a
Jesús de Nazaret. Estamos conscientes que lo vamos a comer, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. También vamos a tomar el vino, un pan sin levadura y un vino sin fermentación, porque la fermentación es figura de contaminación. Y nosotros hoy vamos a tomar el ionos, el vino, Señor, el fruto de la vid que habla tu palabra. Y vamos a renovar el pacto y reconocemos que la sangre de Jesús que nos va a lavar, que va a renovar nuestro pacto, que nos va a sanar, que nos va a liberar, que va a cambiar nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que tomando copa, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y repartir entre vosotros, porque os digo que de ninguna manera que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando pan, habiendo dado gracias, partió y dio a ellos diciendo: esto es el cuerpo de mí, el por vosotros dado. Esto hacer en mi conmemoración. Padre, recibe nuestro ayuno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Participemos, amada iglesia, en el nombre de Jesús. De manera semejante también la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en la sangre de mí, la por vosotros también derramada. Participemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la sangre que lava los pecados. Recibe la sangre que justifica, recibe la sangre que sana, la sangre que restaura intestinos, la sangre que tiene el poder para hacer a las mujeres estériles ahora fructíferas, la sangre que tiene el poder para todo aquel que esté enfermo ser sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquel que está cautivo, hay libertad.
de pensamientos, ese comentario que había puesto el enemigo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito. Bendito sea el Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.